Hola a todos, hoy vamos a resolver una duda que muchos se hacen cuando escuchan hablar de IVA. ¿En qué momento nace la obligación de pagarlo? Porque sí, no siempre coincide la venta con el pago y ahí entra en juego algo llamado la causación del impuesto. Pero tranquilo, no te asustes, hoy junto con mi compañera te lo explicaremos con ejemplos claros y simples y sin tanto enredo contable. ¿Qué es la causación? La causación es el momento donde nace la obligación de pagar y cobrar el impuesto, es decir, que el impuesto se activa. Y dependiendo del tipo de operación, ya sea servicios, impuestos, seguros, este momento de la causación cambia. Según el artículo 429 del Estatuto Tributario, que nos lo deja clarísimo y dice, la causación depende de cuando se genera la obligación de pagar. En las ventas, un ejemplo clarito podría ser que una editorial vende un lote de libros el 2 de septiembre y ese mismo día emite la factura. Es decir, que el IVA se va a causar ese mismo 2 de septiembre. Aunque los libros se entreguen después, el impuesto ya nació desde el momento de la facturación. Pero ojo, si no hay factura, entonces se toma como referencia la fecha de entrega de los bienes. Retiro de inventarios. ¿Y qué pasa si una empresa usa productos de su propio inventario? Por ejemplo, una empresa textil toma camisetas para un evento interno. En ese momento también se causa el IVA, aunque no haya una venta, porque el bien dejó de estar disponible para la comercialización. Prestación de servicios. En la prestación de servicios, la causación se da en el momento de la fecha de emisión de la factura. Pero si por el contrario no tenemos una factura en la prestación de servicios, entonces la causación se haría desde el momento en que se termine esta prestación del servicio o de lo que se esté realizando. Un ejemplo claro podría ser cuando una empresa presenta asesorías y las hace en las fechas entre el 1 y el 10 de septiembre, pero la fecha de su factura se hace el día 15 de septiembre. Quiere decir que el IVA se causa el día 15 de septiembre, que es cuando se emitió la fecha de la factura. En las importaciones, el IVA se causa en el momento de nacionalizar el bien, es decir, cuando pasa por la aduana. En ese momento se liquida y paga junto con los demás impuestos. Si después el precio sube, lo que se hace es que se paga sobre el mayor valor. Transporte internacional. En el transporte aéreo o marítimo internacional, el impuesto se causa en el momento en el que se genera el tiquete o la orden de cambio. Si es solo ida, se aplica sobre todo el valor y si es ida y regreso sobre el 50%. Servicio telefónico. En los servicios telefónicos, la causación se realiza en el momento que se cancele la factura. Es decir, no importa que la fecha de la factura esté del 5. Si la factura se paga el día 15, un ejemplo, la causación se hace en el momento en que se realice el pago, no en el momento en el que se hizo la factura del uso del plan o del servicio telefónico. Seguros. En los seguros, el momento de la causación se hace cuando la empresa tiene como tal un conocimiento de que se emitió la póliza o el anexo. Es decir, puede que una póliza se emita el día 18 de septiembre, pero si la empresa tiene conocimiento como tal de que se hizo esa emisión el día 20 de septiembre, el momento de causación sería desde el 20 de septiembre, que es cuando ya se tiene conocimiento como tal de la creación de la póliza. Seguro de transporte y moneda extranjera. En el transporte, el impuesto se causa en el momento en el que se emite el certificado del seguro. Si el seguro está en moneda extranjera, ojo, porque no se paga ni en euros ni en dólares, sino que se convierte a pesos colombianos usando la tasa de cambio vigente del día de la emisión o de la renovación. Por ejemplo, si una póliza cuesta $1,000 y el dólar está a 4.000, entonces el IVA se va a calcular sobre esos 4.000. Si al renovarse el dólar sube, el IVA también va a subir. Como ves, la causación del impuesto es muy importante, ya que nos dice cuándo nace exactamente la obligación del IVA dependiendo de la operación. Y recuerda, esto no es solo importante para evitar errores contables, sino también para evitar sanciones. Así que la próxima vez que emitas una factura o importes algo, recuerda, el IVA nunca duerme, siempre están esperando su momento de causarse.